Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la más cordial bienvenida a dos de los temas que más odio y amor despiertan en los seres humanos. Sí, como no, señores, señoritas, estoy hablando de las fórmulas y formatos condicional en Excel. ¿A quién no le ha pasado que después de media hora de estarte peleando con tu hoja de cálculo, ves por ahí un signo de pesos en una fórmula y no tienes idea para qué sirve? Pues bueno, si eres una de esas personas, no todo está perdido. Quédate hasta el final del video y lo descubrirás. Comenzamos. Estamos aquí con nuestra hoja de cálculo en blanco, dividida por columnas y por renglones. A las columnas las vamos a diferenciar con letras y a los renglones con números. La combinación de ambas nos va a generar una matriz de datos cuya unidad principal es la celda. En cada una de las celdas podemos capturar datos como texto y números, y la interacción entre ellas se logra a través de una fórmula. Para insertar una fórmula tenemos dos opciones: utilizar el generador de fórmulas, que es este icono que está aquí, o poniendo directamente el símbolo de igual. La interacción más sencilla entre dos celdas se da a través de las funciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación y división. Los símbolos de estas operaciones son los siguientes: el más para la suma, el guión medio para la resta, asterisco para la multiplicación y barra para la división. Para poder utilizar estos símbolos es necesario operarlos dentro de una fórmula. Por ejemplo, teniendo dos valores, en esta columna iría el resultado. Ingreso el símbolo de igual para indicar que voy a escribir una fórmula. Aquí tengo dos opciones: capturar con el teclado las coordenadas de la celda donde están los valores que yo quiero operar, o hacer clic directamente en ellos. En este caso voy a sumar la celda F12 con la G12. Selecciono la primera celda, escribo el símbolo de la operación, elijo el segundo valor o la celda donde está el segundo valor y presiono Enter. Hasta aquí todo es congruente, porque estoy sumando nada con nada y el resultado debería de ser nada. Pero si yo escribo algún valor diferente al 0, inmediatamente se actualiza el resultado. Y lo mismo para todas las fórmulas que yo ingrese en la hoja de cálculo. Seguimos con las operaciones. La resta, de la misma manera: 5 menos 8 tendré un resultado de menos 3. Es importante aclarar que las operaciones que no tienen propiedad conmutativa, se nos va a mostrar al final el resultado en el orden en el que estamos haciendo la operación. Dicho de otras palabras, no es lo mismo a 5 restarle 8 que a 8 restarle 5. En el primer caso, si yo tengo 5 y resto 8, obtendré un menos 3. Caso contrario, si a 8 le resto 5, obtengo un 3 pero positivo. La multiplicación funciona de la misma manera. Selecciono el valor primero, lo multiplico por el segundo valor, presiono la tecla Enter y obtengo el resultado. La división: 5 entre 8, Enter, y está ahí el resultado con algunos decimales. Igual que en la resta, esta operación no tiene propiedad conmutativa, de tal manera que me va a dar un resultado diferente el dividir 5 entre 8 que 8 entre 5. Y aquí lo tenemos. Siguiendo el orden de las operaciones que nos enseñaron en la primaria, nos faltan dos importantes. La primera es la potencia. La segunda, lo opuesto, que es la raíz.
Para el caso de la primera, el símbolo que utilizaremos es ese que está ahí. Es un acento como con un triangulito en la parte de arriba. Para la segunda, no tenemos un símbolo como tal, sino que tendríamos que aludir al concepto de potencia o de la raíz, que es elevar a una potencia fraccionaria. Si no tenemos conocimiento de esto, no nos tenemos que preocupar. Hay una función propia con ese nombre en Excel y enseguida la veremos. Pero antes, pasaremos a la potencia. ¿Qué sucede con la potencia? Recuerden, es elevar un número a otra cantidad. Por ejemplo, 5 elevado a la 8 se traduciría en multiplicar el 5 8 veces por sí mismo. El resultado sería el siguiente. 5 elevado a la potencia 8, ahí está. El resultado es ese que tenemos ahí. Caso contrario, tenemos varias raíces. La que nos enseñan en la primaria es la raíz cuadrada. Y es un número que multiplicado por sí mismo nos dé el valor que nosotros queremos. Pero también hay raíces enésimas. Esto es un concepto opuesto a la potencia. Es un número que multiplicado n veces nos dé el primer valor que obtenemos. Y bueno, para llamarlo simplemente utilizamos el botón de insertar función y la buscamos aquí, raíz. En este caso, en la parte de abajo nos da una pequeña descripción de lo que hace esa función. Aquí me dice que devuelve la raíz cuadrada de un número. Por ejemplo, vamos a obtener la raíz cuadrada de 8. Simplemente le doy clic en insertar función y en el cuadro de diálogo selecciono el número al cual le quiero sustraer la raíz cuadrada. Una vez seleccionado, me muestra las coordenadas de esa celda. Hago clic donde dice listo y obtengo el resultado. Lo mismo sería con una fórmula manual. Voy a sacar la raíz cuadrada del número 8. ¿Cómo? Selecciono el número 8 y lo voy a elevar a una potencia fraccionaria. En este caso sería a la 1 medio. A la 1 medio. Ahí está. Voy a hacer Enter y obtenemos exactamente el mismo resultado. ¿Qué ventaja tenemos con este método? Que podemos sacar raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta o raíz enésima, poniendo en el denominador, en esta parte de aquí, donde va el 2, cualquier número, y con eso obtengo la raíz enésima del 8, del 5, etc. Y hablando de funciones, hay algunas muy utilizadas en Excel, pero antes de entrar a ese tema, déjenme limpio un poco aquí. Listo. Les comentaba sobre las funciones. Son 4 las que nosotros vamos a utilizar. En este recuadrito voy a ponerlas. Voy a fusionar estos dos espacios. Aquí voy a poner la función. Ellas ya no van a tener símbolos, pero sí va a tener un resultado. Entonces voy a fusionar estas dos celdas. Aquí en conmutación ya no va a haber nada. Voy a generar datos aleatorios para ejemplificar cada una de las funciones. Caray, me equivoqué. Un segundo. Listo.
y que mis números aleatorios se generen entre 0 y 100. ¿Listo? Voy a copiar la fórmula hacia abajo y hacia los lados con este puntito que está aquí. Va a ser 1, 2, 3, 4 campos hacia abajo y 2 hacia la derecha. Primer función, autosuma. Esta función lo que me hace es sumar un conjunto de celdas de manera automática, o sea, sin tener que ponerle igual, suma o estar seleccionando cada una de las celdas que yo quiera sumar. Se encuentra en este lado de acá. La voy a seleccionar, me posiciono en primer lugar en el lugar donde quiero el resultado de la autosuma, que sería aquí. Hago clic en este símbolo y por default me selecciona las celdas que estén contiguas a donde yo quiero el resultado. A veces funciona y a veces no, como en este caso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente volver a seleccionar los valores que quiero que sume. Finalmente doy enter y aparece el resultado. Vean que esto que está aquí es igual a que si yo sumara cada uno de los valores. Es más, no lo voy a hacer con el comando suma, sino de uno por uno. Esto más, 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 esto. Y exactamente da el mismo resultado, pero en mucho menor tiempo. Entonces, nos olvidamos de esto cuando son más de dos valores. Siguiente función, promedio. Funciona de la misma manera. Llamo al generador de fórmulas, busco la función promedio, me aparecen los resultados, la selecciono y me pide seleccionar cuáles son los datos que yo quiero promediar. De la misma manera que antes, selecciono mis datos, hago clic donde dice listo y obtengo el promedio de todos los datos. Ahora, si yo quiero contar cuántos datos tengo, puedo utilizar esa función que se llama contar. Aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos, no importando el valor de cada dato. La buscamos, se llama contar. La selecciono y selecciono mis celdas que quiero contar. Ok, aquí hay un error, chicos. Posicioné el cursor encima de un dato. Si cometen este mismo error no pasa nada. Antes de darle a Enter simplemente presionen la tecla escape y desharán todos los cambios que han hecho hasta ahorita. Ahí está. Entonces, ahora sí, me posiciono en la celda donde yo quiero el resultado de contar. Vuelvo a seleccionar la función. Ahora sí, selecciono los datos, hago clic, perdón, hago Enter, pues presiono la tecla Enter, más bien dicho, perdón. Y me aparece el resultado. En efecto, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 celdas llenas. Siguiente función, así la buscan, tal cual. Y esa función, ¿qué es lo que hace? La voy a anotar aquí abajo. Me va a contar las celdas que cumplan el requisito que yo ponga. Por ejemplo, voy a hacer doble clic. Voy a contar de todas estas celdas las que sean mayores a 50. Y ahí están. Vemos que el 29 no es mayor a 50, no la voy a tomar en cuenta. El 94 sí, el 41 no, el 91 sí, este 94 y este 80 sí. En total hay 4 valores mayores de 50 y me muestra el resultado aquí. Lo único que queda pues es darle formato a esta tabla. Si por ahí se están preguntando por qué cambian los valores a cada que muevo una celda o cada que cambio el valor de una celda, pues es la característica de los números aleatorios. Cada que yo modifique algo, se van a cambiar todos estos números y me van a generar unos nuevos. Es un tip por si quieren generar números al azar. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para observar cómo es la dinámica de copiar y pegar las fórmulas, así como de arrastrarlas. Vamos a ver el comportamiento que tienen a la hora de que yo quisiera duplicar el comportamiento de una fórmula en Excel. Entonces, abriendo una nueva hoja,
Supongamos que queremos calcular el porcentaje de ciertos números. Entonces voy a poner aquí el porcentaje. Digamos que es un 10%. Vamos a tener nuestros datos. Y el resultado de nuestra fórmula. Entonces, pues para no liarnos mucho, vamos a crear números aleatorios. Entre, me parece que 10 y 20 estaría bien. Ahí está. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con 10 es más que suficiente. Entonces lo recorro hacia abajo. Bien, aquí tenemos una serie de números generados al azar. Y yo lo que quiero es que en esta columna, déjenme pongo en negritas esto, ok, en esta columna de aquí me muestre el resultado o el porcentaje, en este caso sería el 10% de 12 y quiero el resultado aquí. Debería de obtener 1.2, para el segundo 1.7, para el tercero 1.6, para el segundo 2 y así. Obviamente, cada que actualice un campo o una celda, estos valores cambiarán y deberá actualizarse de este lado. Entonces, lo más lógico es utilizar una fórmula manual, obviamente, que multiplique el 12 por el 10%. Le voy a dar Enter y perfecto. ¿Qué sucede si yo quisiera copiar la fórmula? Control C y la pego aquí abajo. Ups, hay algún detalle ahí, porque yo esperaría que aquí apareciera un 1.7. ¿Qué está sucediendo a la hora que nosotros copiamos fórmulas y pues generalmente fórmulas? Excel copia el comportamiento de la fórmula, no exactamente como la hemos capturado. Si nosotros nos metemos a editar esta fórmula, observamos que tres celdas hacia arriba está el 10 y una celda hacia la izquierda de donde se muestra el resultado tenemos el 18. A la hora de que yo copie esta fórmula y la pegue en el renglón de abajo, no la va a pegar haciendo referencia al 10 y al 18, sino que una celda abajo. ¿Por qué? Porque la posición relativa de esta celda son 3 hacia arriba y de esta otra es una hacia la izquierda. Entonces, a la hora de que yo haga la copia aquí, me va a tomar en cuenta una abajo del 10 y una abajo del 18. Vamos a comprobarlo. Edito esta celda y es lo que les comentaba. Abajo del 10 y a un lado. Para este caso, pues es correcto tomar en cuenta el 17, pero no es correcto tomar en cuenta la celda que está debajo del 10. Y si hago lo mismo para todas las celdas, pues tengo un montón de valores extraños y cosas raras. Y aquí es donde nos empezamos a frustrar porque no sabemos qué fue lo que sucedió si yo solamente quería copiar esta fórmula hacia las demás celdas. Pero bueno, esto tiene una solución y es una solución bastante sencilla, comúnmente utilizada, que es bloquear las celdas. Si nosotros ya vimos que lo que Excel está haciendo es ir recorriendo las celdas que va tomando en cuenta conforme yo voy copiando la fórmula, entonces le podemos decir que no se mueva de alguna fórmula en particular, de alguna celda en particular, perdón. Y para ello, lo único que tenemos que hacer es poner un signo de pesos antes, ya sea del renglón, de la columna o de ambas, que no querramos que se muevan. Por ejemplo, yo no quiero que se mueva de este 10. Este 10 es la celda D2. Si copio la celda hacia la derecha o si copio la fórmula, perdón, hacia la derecha o hacia la izquierda, se va a mover tanto de renglón como de la columna y yo no quiero eso.
Lo que quiero es que se mantenga tanto en renglón como en columna en donde está el 10. Para ello, aquí en la barra de fórmulas o directamente en la celda, en la forma de edición, voy a agregar un signo de pesos antes de la columna que no quiero que se mueva y antes del renglón que no quiero que se mueva. Le doy Enter. Se me actualiza el primer valor, pero los demás no. ¿Por qué? Porque pues tengo que hacer copia o arrastrar la fórmula hacia donde yo quiero. Y creo que ahora sí ya está funcionando. ¿Por qué? Porque se está moviendo eh, de la parte que está hacia la izquierda, pero el 10 siempre lo va a mantener ahí. Vamos a ver la segunda. ¿Se fijan? Se movió hacia abajo, ya no está tomando el 16, ahora está tomando el 10, pero no se mueve del 10. Lo mismo para esta otra, para esta otra, para esta otra y así todas y cada una de ellas. Esta es la forma en que nosotros le decimos a Excel, no quiero que te muevas de esa celda, de esa casilla, y las demás tómalas en cuenta de acuerdo al orden que estamos copiando. Estén pendientes al segundo video, donde utilizaremos el formato condicional en un ejemplo práctico. De momento, pues practiquen con las fórmulas. Hasta luego.